Estimado docente, estimados oyentes, mi nombre es Jean-Paul Rivera Salas y soy alumno del curso de Problemas y Desafíos del Perú actual. Y en esta oportunidad les voy a exponer sobre la reforma agraria. Voy a justificar mi opinión con la argumentación en tres dimensiones: la política, la social y la económica, y luego unas conclusiones. Comencemos. A mediados del siglo XX el Estado peruano enfrentaba una crisis estructural muy profunda, derivada de un modelo oligárquico que mantenía el agro en una situación social de carácter feudal. Entonces sucede en este contexto el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que viene a ser el golpe de Estado liderado por Juan Velasco Alvarado. Es así que una de sus primeras acciones como gobierno dictatorial implementa la reforma agraria como respuesta a décadas de movilización campesina, ¿no? Y con la necesidad, más que necesidad, la urgencia de integrar a las mayorías nacionales al proyecto de nación. ¿Cómo se realiza? Se realiza expropiando complejos agroindustriales y latifundios para transferirlos a las cooperativas agrarias de producción y a las sociedades agrarias de interés social. Este proceso genera controversia porque, por un lado, hay quienes acusan de un supuesto colapso productivo y, por otro lado, hay quienes celebran la justicia social alcanzada. En mi opinión, mi humilde opinión, yo pienso que la reforma agraria fue beneficiosa para nuestro país porque su importancia, su trascendencia no se debió al logro de objetivos capitalistas y mucho menos a números productivos. Su trascendencia se debió en la refundación del pacto social, en la liquidación del poder de una élite obstructiva y en la devolución de la dignidad al ciudadano rural, sentando con todo esto las bases de la democratización de la nación. Por un lado, por el lado político, la reforma agraria constituyó el catalizador fundamental para la democratización del Estado peruano al desmantelar el sistema oligárquico gamonal y expandir la base ciudadana de la nación. ¿Cómo se hizo? El desmantelamiento se dio en un proceso que eliminó de forma radical la estructura del latifundio, la cual funcionaba como una barrera estructural que impedía la participación política real de las mayorías rurales. Y en cuanto a la expansión de la base ciudadana, al otorgarle la ciudadanía, el derecho político a la colectividad rural, obviamente se expande, ¿no?, la cantidad de ciudadanos o el voto electoral también, ¿no? Por eso se puede medir. Respecto a la parte social, la reforma agraria resultó socialmente beneficiosa al concretar la emancipación definitiva de la colectividad campesina en referencia a la servidumbre semifeudal. Y también el otro aspecto es la restauración de la dignidad humana intrínseca o de la integridad humana intrínseca o dignidad humana, ¿no? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se emancipa? Lo que pasa es que al eliminar los latifundios o al expropiarlos, el proceso consiguió la abolición de los sistemas de explotación anacrónicos semi-esclavistas como el pongaje y el anaconaje, los cuales mantenían a la población rural en condiciones de esclavismo, ¿no?, de esclavos, cuasi esclavos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo restaura la dignidad humana o la integridad humana intrínseca?
La reforma impulsó una transformación radical en la identidad colectiva del habitante rural, lo que permitió que pase de una situación de indio tutelado a la de ciudadano productivo, con lo cual logra tener su propia agenda económica, ¿correcto? Social y económica. Ahora, respecto al punto económico, la reforma agraria no representó el colapso productivo, que es lo que se dice. Más bien funcionó como un motor de modernización técnica y también, por otro lado, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. ¿Cómo es este tema? En primer lugar, estadísticamente, se ha demostrado que no hay un retroceso generalizado de la productividad. Al contrario, hubo rendimientos, y está demostrado estadísticamente, de los productos agrícolas estratégicos, como la papa, el maíz. Es más, en el tema de la papa se creó el Instituto de la Papa, que dio origen a toda esa tradición de la papa que tenemos nacionalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, en segundo lugar, ¿por qué se habla de modernización? Porque inició una transformación estructural a través de la Revolución Verde, que lo que buscaba era integrar al agro al circuito de eficiencia tecnológica. ¿De acuerdo? Bueno, después de estos tres argumentos que les he entregado, yo puedo concluir de que la reforma agraria trascendió, no fue, o sea, no fue una redistribución de tierras como se entiende generalmente, sino más bien se constituyó en un proceso de refundación nacional, el más profundo que hubo en la era republicana. ¿Por qué? Porque liquidó el orden oligárquico, emancipó socialmente al campesino y sentó las bases de una modernización. No es que lo modernizó porque no se podía pasar de un día a otro de un sistema casi esclavista o cuasi esclavista, como se dice, a un sistema moderno, lleno de maquinarias. Era imposible, pero sí sentó las bases. Ahora, el gobierno de Velasco tuvo una naturaleza revolucionaria institucional, ¿de acuerdo? Entonces tenía una voluntad política radical y una doctrina de seguridad nacional con justicia social, lo que permitió quebrar esa estructuras de poder de siglos que existían, la oligárquica, ¿no? Y también ejecuta esta transformación de manera incruenta, porque todo cambio de ese tipo siempre genera pérdidas humanas, que es el bien a proteger, ¿no? Ahora, el impacto positivo en el Perú actual se da en tres puntos. Uno, la configuración de una ciudadanía rural activa, la existencia de jerarquías, aspectos gubernamentales como las municipalidades rurales, ¿no? Democráticas en el campo, y también la consolidación de la agricultura familiar como parte del aseguramiento alimentario de las personas. Por último, y para terminar, al otorgar activos y derechos políticos a las mayorías, la reforma no solamente integró al país, sino que lo amplió. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La integración, la hermandad, de dejar de ver al campesino como ciudadano de segunda clase. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.